Muy bien, les pido que abran conmigo en Romanos capítulo 6, versículos 12 al 14. Fíjense cómo es nuestro tema. Nuestro tema es dos maridos, así, dos maridos. Pero antes de llegar a los dos maridos, yo quiero que ustedes leamos estos versículos para conectarnos. Dice Romanos 6, 12 al 14. Romanos 6, 12 al 14 dice. Leamos todos juntos. A la de 3. 1, 2, 3. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana estamos aquí porque en obediencia de corazón venimos a este lugar para recibir tu palabra, para cantarte, adorarte juntamente con nuestros hermanos. Pero también venimos, Señor, en esta hora para recibir tu palabra. Por favor, Señor, ayúdanos a ejercitar el espíritu de sabiduría que tenemos para poder comprender tu palabra. Gracias por esta reunión. Gracias por todos los que están presentes y por todos aquellos hermanos que están lejos, que nos están escuchando, que están también siendo bendecidos. Te damos toda la gloria, toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a conectarnos un poquito lo que hemos estado hablando. De acuerdo a Romanos capítulo 5, versículo 12, dice que el pecado entró por un hombre y así la muerte pasó a toda la humanidad. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en la humanidad, no en el mundo en sí, sino que cuando habla del mundo, está hablando de la humanidad. Por tanto, como el pecado entró en la humanidad por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ayer estábamos leyendo un versículo con los varones que dice que nosotros recibimos de nuestros padres una vida incorruptible. Y entonces eso es debido a que por un hombre entró el pecado a la humanidad. Y de así la muerte pasó a todos y todos pecamos. Entonces, pero aquí vemos en Romanos 6:12 que dice que no reine ese pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcamos las concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? Las concupiscencias son los propios malos deseos que tenemos en nuestra carne, en nuestro cuerpo. Entonces, vamos a estar recordando un poquito lo que ya hemos hablado, pero también dice ahí que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Y es que el pecado puede enseñorearse de nosotros. Dice el versículo 14 de Romanos 6 que leímos, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea que por un lado tenemos el pecado en nuestro cuerpo, y Pablo dice que a nosotros los cristianos ese pecado no debe de enseñorearse de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, este versículo, quiero que sepan ustedes que muchos cristianos, y sobre todo los judíos, y sobre todo los cristianos que se hacen llamar mesiánicos, ellos no entienden este versículo.
Porque aquí claramente Pablo dice que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, después de que él dice en el versículo 14 de que el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En el versículo 15 él pregunta, ¿qué pues? ¿Qué pasa? Porque los cristianos romanos ellos habían entendido, no sé si está bien dicho, no habían agarrado la onda, como dice la chaviza. Ellos pensaron entonces, así como si pecamos y sobreabunda la gracia, entonces pequemos. Porque ahí Pablo dice que como abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Entonces cada vez que pecamos, la gracia sobreabunda. Entonces ellos decían, vamos a pecar entonces. Vamos a permitir de vivir conforme a los deseos que tenemos. Pero Pablo dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Él mismo dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Y entonces, lo que él quiere mostrarnos aquí es que cómo podemos o cómo es que no se peca, porque si nosotros no entendemos esto, y ya siendo cristianos, podemos seguir deleitándonos en el pecado. Entonces él dice que si nosotros nos sometemos a ese poder, a ese dominio del pecado, y en el versículo 16 al 18 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Este versículo, fíjense, detengamos un poquito nada más ahí. El pecado que está en nosotros tiene deseos. Y esos deseos se despiertan a cada momento. A cada momento. Entonces, si nosotros nos sometemos a ese deseo, entonces venimos a ser esclavos de eso. Y en nuestro lenguaje se le llama vicio. ¿Me explico? Entonces dice Pablo, ¿cómo si nosotros no estamos bajo la ley? Estamos bajo la gracia. Y ya vemos que estar bajo la ley es para que sigamos pecando más. Entonces, él está diciendo, es que ustedes son esclavos, pero ya no más del pecado, sino de la justicia. El versículo 17 dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, tiempo pasado, éramos esclavos del pecado, y dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza o de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Fíjense, hermano, que ayer con los varones estábamos hablando de lo que es la redención. Y la redención es algo profundo, porque ahí la redención se efectuó en la cruz. La redención se efectuó en la cruz. Ahí Dios trató con los pecados y también trató con el pecado, porque son dos cosas diferentes, pecados y pecado. Entonces, pero cuando nosotros un día Dios, porque esa redención que fue efectuada es aplicada a nosotros cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué creemos nosotros? Creemos que Él murió en la cruz y resucitó. Es lo que creemos. Cuando nosotros creemos eso, la redención nos es aplicada, porque ya se efectuó hace más de 2000 años. Y eso se llama redención eterna o eterna redención, lo dice el escritor de Hebreos. O sea que Dios lo hizo una vez por todas. Amén. Entonces nosotros tenemos que, hemos obedecido de corazón a esa enseñanza. Ustedes saben cuando se dice la expresión de corazón. ¿Qué entiende usted por eso? Por amor,
O sea, no es forzado ni obligado. ¿Me explico? A ninguno de nosotros se nos está obligando a que creamos que Jesús murió y resucitó, sino que creemos de corazón. ¿Se acuerdan que al que iba a ir al bautismo le dijeron, si crees de corazón, bien puede? O sea que todo lo que estamos aquí, los que estamos en este lugar, hemos obedecido de corazón la enseñanza de que Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, pero que resucitó al tercer día. Nadie nos obliga, es algo que nosotros obedecimos, creemos, pero ahora venimos a ser esclavos de la justicia o siervos de la justicia, pero de corazón, por amor, no por una obligación, ¿me explico? Pero ¿qué preferimos nosotros? ¿Estar de corazón, por amor y ser siervos de Jesucristo, esclavos de la justicia? ¿O seguir estando secuestrados en la mano de Satanás y viviendo en lo que él se propuso, que es que el hombre se hundiera más y más en el pecado? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Siervos de la justicia, ser libertados del pecado, ser perdonados de nuestros pecados. Dice el versículo 19 al 20, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación. ¿Se dan cuenta lo que él está diciendo? Así como prestábamos nuestros miembros para la iniquidad, para la inmundicia, ahora presentémoslo para servir a la justicia en santificación, dice, versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea que cuando nosotros no creíamos en Jesús, no creíamos en la redención, éramos esclavos del pecado y la justicia no tenía nada con nosotros. Pero una vez que creemos, nosotros somos libertados de esa esclavitud del pecado y ahora venimos a ser esclavos, siervos de la justicia. Amén. Versículo 21 al 22 dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? Nada. Porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué conseguimos nosotros al seguir practicando el pecado? Muerte, pero antes de la muerte, porque aquí dice que es muerte, ¿no? Pero en realidad nada. Porque el pecado es momentáneo. Es momentáneo porque ya después, fíjense lo que hace el pecado. Están los deseos, se levantan y son las concupiscencias, los malos deseos, y nos empiezan a tentar a que pequemos. Pero una vez que nosotros logra su cometido el pecado, ¿qué sentimos nosotros? Del pecado agarra la ley para decir que nosotros estamos muertos, merecemos castigo. ¿Se dan cuenta? Por eso Pablo dice, ¿cómo vamos a estar ahí si ya salimos de ahí? Amén. Por eso es importante que entendamos esto. Porque dice el 22, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos compró. Él para eso murió. Amén. Y dice, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Para eso Dios nos quiere. Amén. ¿Se acuerdan que hemos dicho que Dios no perdona el pecado? ¿Qué hace con el pecado? A ver si estamos entendiendo hasta acá. ¿Qué hace Dios con el pecado y qué hace con los pecados? Porque son dos cosas diferentes, pecado y pecados. ¿Qué hace Dios con el pecado? Porque si usted no entiende esto, no va a saber, va a seguir siendo esclavo del pecado, el pecado se va a enseñorear de usted y va a vivir acusado todo el tiempo. Amén. ¿Qué hace Dios con el pecado? Ok, vamos a cambiarlo. ¿Qué hace Dios con los pecados? ¿Qué hace Dios con los pecados? Si usted peca, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? No. ¿Para qué? Sí, pero es que mi hermano se fue. Vamos a regresarlo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, ¿qué?
Ok, la pregunta, ¿qué hace Dios con nuestros pecados? Los perdona. Si usted peca, son las acciones que hacemos, Dios nos perdona los pecados. Pero ¿qué hace Él con el pecado? Nos liberta. Fíjense lo que dice ahí, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Porque, acuérdense, antes de venir a Cristo éramos esclavos del pecado. Pero viene Cristo, muere en la cruz, derrama su sangre, paga el precio, Él nos rescata ahí. Entonces ahora somos libertados del pecado. Por eso dice, ¿cómo van a seguir bajo el dominio del pecado si ya fueron libertados? Amén. Por eso cantamos, libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Y lo cantamos a veces y no comprendemos lo que estamos diciendo. Pero yo quiero que nosotros aprendamos aquí. Para eso estoy aquí, para enseñarles a ustedes, para que Dios nos enseñe, veamos cómo hace Dios con cada cosa, qué hace con el pecado y qué hace con los pecados. Amén. Amén, hermanos. Cada vez que el pecado, porque lo va a tentar, son las tentaciones, son van a salir esos malos deseos. ¿Qué tiene que hacer usted? Entender que ya fue libertado. Amén. Porque usted no puede pedir a Dios que perdone ese pecado. Dios no perdona ese pecado, lo que perdona son los pecados. Amén. Entonces, Dios nos liberta del pecado para ser siervos de Dios, para que nos santifiquemos para Dios. Entonces, ¿entiende usted lo que es que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué significa que el pecado no se enseñorea de nosotros? Dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En otras palabras, está diciendo que el pecado ya no debe de tener poder o no debe ser nuestro amo para que lo obedezcamos, sino que nosotros tenemos que entender que de corazón obedecimos a Dios para venir a estar en la gracia. Por eso siempre tenemos que entender, no use la ley para dejar de pecar. No sé si se acuerdan ustedes que hemos enseñado para cuando sus hijos le dicen, papá, mamá, ¿me dejas hacer esto? Y si usted le dice que no, mal lo hace. Ustedes tienen que buscar la forma de decir no, pero sin decir no. Amén. O sea, entonces no está usando la ley, sino la gracia. ¿Me explico? Porque si nosotros usamos la ley, yo me acuerdo de lo que hice un día, y yo creo que algunos de ustedes lo hicieron. Había baile en el pueblo. Y y pues tenía deseos de ir casi a mis compañeros ahí, mis amigos, aunque mi mamá era cristiano, y yo decía, ¿qué eran ahí? Un día me escapo por la ventana. Mi mamá cerró todo, mis papás cerraron, pero en la ventana me salté, me salí de ahí. Y toda la gente, con pueblo chico, infierno grande, ustedes saben, ¿no? Todas las personas llegaron con mi mamá diciendo, ¿sabes qué? Tu hijo bailando ahí, no, que muy cristianitos, ¿no? Y mi mamá todavía defendiéndonos, no, mi hijo aquí estuvo. ¿Cuál estuvo? Sí, fui al baile, pues. Y como no sabía bailar, pensé que era como en la escuela, ¿no? En el bailado de la escuela, con la mano atrás. Toda la gente me miraba raro, fue mi debut y despedida. Pero a lo que voy es de que cuando dicen no, mal lo hace uno. Oye, mijito, que ese muchacho no te conviene, más. Oye, mijito, esa muchacha no te conviene, más. No, usted no va a salir, más. ¿Sí o no? Entonces, no estamos bajo la ley, porque la ley nos lleva a pecar más, a ser desobedientes. ¿Bajo qué estamos nosotros? Bajo la gracia. Amén.
Les pregunto a ustedes, ¿quiere usted ser libre del pecado? Porque debe entender lo que es el pecado, es la naturaleza, son los deseos que tenemos, los malos deseos. Bueno, serían deseos de orar, deseos de leer la Biblia, deseos de reunirse. No, todo lo contrario, deseos de pecar, ahí están. Y Dios no perdona ese pecado va a estar ahí ¿hasta cuándo? Hasta que nos muramos. Hasta que nos muramos, ahí va a estar. Pero Dios en vida ofrece una solución. Y la solución es que Él nos liberta del pecado. Nos liberta de ese pecado. ¿Usted quiere que ese pecado deje de gobernarlo? ¿Deje de tener poder sobre usted? Porque cuando llegamos al capítulo 7 se van a dar cuenta que ese pecado es como una persona. Y ese pecado lo domina a uno. Hoy no vamos a alcanzar a entrar, pero en el siguiente mensaje vamos a ver cómo hace ese pecado en nosotros. Hermanos, no hay ninguna técnica para desprendernos de ese pecado. Las técnicas que los hombres han inventado para que la gente se deshaga de su pecado son un fracaso rotundo. No han funcionado. Lo único que funciona delante de Dios es que nosotros, en obediencia y de corazón, entendamos que somos esclavos de Jesucristo, que somos esclavos de la justicia y que estamos bajo la gracia. Amén. Entonces, mire lo que dice Romanos 6:7. Y también la manera, ¿se acuerdan que dijimos que considerarnos no es una técnica? Sino dice el 6:7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Dios quiere justificarlo a usted de su pecado. Pero ¿cómo hace Dios eso? No solamente tenemos el pecado, sino que tenemos un viejo hombre. Ese viejo hombre le gusta deleitarse en los malos deseos que tenemos. Entonces, aprendamos, no estamos bajo la ley. Dios no dio su ley para que para que estemos bajo esa ley. Para eso Él vino, él como la gracia, Él quiere que estemos bajo la gracia. Vamos a poner un ejemplo, a ver si usted puede captar lo que es estar bajo la gracia. Si usted, vamos a decir que en su trabajo usted tiene que llegar a las 7, vamos a poner a las 7. Su hora de entrada es a las 7. Si usted está bajo la ley, va a procurar todo el tiempo llegar a las 7 y va a luchar y para llegar ahí. ¿Me explico? Pero si usted va a estar bajo la gracia, usted toma tiempo. Y usted dice, no le hace que yo llegue unos 10, 20, 15 o 30 minutos. Y usted, pero si entiende que no está bajo la ley, entonces lo disfruta haciéndolo. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado que llegamos rayando o le decimos, bueno, donde se checan las tarjetas, o también decimos a un amigo que sabemos que llega más temprano, ¿me puedes checar la tarjeta? ¿Ustedes alguna vez no hicieron eso? Diga, Dios me perdone si dice una vez. Y nos cachó el patrón y así nos fue. Amén. Cuando usted no está bajo la ley, ni está juzgando a los que llegan tarde. Porque está bajo la gracia. Amén. Porque si usted está bajo la ley, va a luchar para llegar a la hora. Y va a sufrir. Y también va a sufrir porque otros llegan tarde. Pero si usted está bajo la gracia, usted toma su tiempo. Le gusta llegar temprano porque entiende que está bajo la gracia. Y si alguno llega más tarde, usted no tiene problemas. Porque usted está bajo la gracia. ¿Me explico? Amén. Entonces es lo mismo en la iglesia, en esto que estamos hablando. Porque si nosotros decimos, ya no lo voy a hacer, y aún le prometemos a nuestros seres queridos, ¿sabes qué? Ya no lo voy a hacer. ¿Qué hacemos? Más lo hacemos. Porque usamos el no. ¿Qué hay en la ley de los 10 mandamientos? No matarás, no hurtarás, no, y no, y no, y no, ¿verdad?
Entonces nosotros estamos bajo ¿qué? La gracia. Por eso aquí es hacernos uno con el Señor todo el tiempo. Decirle, Señor, yo no puedo, pero sí tú puedes. Tú sí puedes. Amén. Amén, hermano. Entonces, por eso, si nosotros entendemos eso, el pecado no se enseñoreará de nosotros. Pero vamos a ir poquito más allá porque Pablo nos va a enseñar cómo son las cosas. Leamos Romanos 7 del 1 al 6. Vamos a entrar así al capítulo 7. Leo el del 1 al 6, dice Romanos 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamado adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ok, les decía que nuestro tema es dos maridos. Dos maridos. El apóstol aquí nos quiere ayudar a entender cómo funcionamos con los maridos que tenemos. Bueno, de hecho, como cristianos tenemos uno. Antes de ser cristianos teníamos otro marido. Pero ya cuando somos cristianos tenemos otro. Pero no podemos estar con dos maridos. Amén. Y él toma la analogía de un matrimonio, de cómo funciona un matrimonio, para que podamos entender cómo es que podemos morirnos, o cómo podemos estar bajo la gracia, o cómo podemos vivir en el Espíritu, que es una vida que no peca. Amén. Fíjense lo que dice, pues. Porque en nosotros hay un viejo hombre. Y este viejo hombre está viciado con las cosas, con los deseos engañosos. Está viciado, dice. Y Dios quiere libertarnos de este pecado. Porque Pablo empieza diciendo, hablo con los conocedores de la ley. Ok. Nosotros es verdad que no nacimos como los judíos. Los judíos desde que ellos nacen ya hay una ley que se les da a ellos. Ellos desde que nacen. Porque a ese pueblo Dios le dio una ley. Y nosotros no nacimos de esa manera. No teníamos ley. Pero después de un tiempo, cuando venimos a ser cristianos, como que queremos adoptar la ley. Y Pablo dice claramente que no estamos bajo la ley. Porque en Gálatas dice que él pregunta a los Gálatas, ¿habéis recibido el Espíritu por la ley o por el oír con fe? Nosotros fue por el oír con fe. No nos presentaron ninguna ley a nosotros. Pero con el tiempo como que tomamos la Biblia, nos gusta la ley. Al ser humano le gusta la ley. Y Pablo está diciendo que no, que nosotros no nacimos. Entonces vamos a ver porque les decía hace un momento también que hay un grupo de hermanos que se hacen llamar mesiánicos. A ellos les gusta la ley. Quieren vivir como judío, lo cual no se puede. También se acuerdan que una vez Pablo le reprochó eso a Pedro. Entonces, fíjense que ¿para qué Dios dio la ley? Romanos 5:20 dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Es lo que dice. O sea, Dios no nos dio la ley para guardarla, para vivirla, para tratar de hacerla. No, hermanos, entendamos eso. La ley se introdujo ¿para qué? Para que el pecado abundase. Entonces, como cristianos, debemos de tener el entendimiento de que Dios no nos dio la ley para guardarla. ¿Sí pueden captar eso? ¿Para qué dio Dios la ley?
para que el hombre la quebrantara. ¿Qué no han escuchado? Las reglas se hicieron ¿para qué? ¿Mande? Para romperlas. Yo escuché para mujeres, dije, ¿cómo? No. Las reglas se hicieron para romperlas. ¿Se dan cuenta? O sea, tiene razón lo que dicen, ¿no? Ahora que fuimos a Ocotlán, y ahí nos dio risa a mí y a mi esposa porque íbamos caminando y estaba un letrero que decía: se va a multar a la persona que se sorprenda tirando basura. Así decía un letrero ahí. ¿Y quién puso? El gobierno, la ley, que se le va a multar. ¿Qué cree usted que había en ese lugar? Como unas 5 o 6 bolsas de basura. Y nos dio risa, ¿no? Por eso les digo que la ley Dios la dio para quebrantarla. Oigan bien lo que estamos hablando. Y entonces vemos que no hay un solo hombre en toda la tierra, en toda la historia, que no haya quebrantado la ley. Todos la quebrantaron. Leamos otra vez Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Pablo se está dirigiendo a los cristianos judíos y también a los cristianos gentiles, porque ahora nosotros sabemos cómo funciona la ley, o debemos de saber cómo funciona la ley. Romanos 6:6, porque acuérdense, estamos hablando de 2 maridos. El 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea que si no entendemos que nuestro viejo hombre fue crucificado, ¿qué nos va a pasar? La ley se va a enseñorear de nosotros. ¿Y qué va a hacer la ley? Nos va a llevar a pecar. Entre tanto que no nos muramos, no entendemos que ya nos morimos con Cristo, entonces el pecado y también la ley se van a aprovechar de nosotros. Y tenemos que entender también lo que dice el 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por eso una persona necesita ir al bautismo. Si cree, necesita ir al bautismo. Amén. Si cree y no va al bautismo, no va a entender lo que estamos hablando. Por eso es importante. Por eso cuando llevan a usted al bautismo, a las aguas del bautismo, eso indica que usted es su sepultura, que usted ahí murió. Pero al salir del agua es su resurrección. Necesitamos esa señal, porque somos gente que no somos todo ¿se acuerdan que Jesús un día dijo: si hablaré las cosas, si hablo las terrenales no las entienden, imagínense si hablo las celestiales, no entenderían? Entonces Dios es tan bueno porque nos usa una señal. Por eso es importante ir a las aguas del bautismo. El significado de eso es importante. Entonces dice: ¿cómo es que sabemos que nos morimos? Cuando fuimos metidos a las aguas, al agua del bautismo. Amén. Entonces, de la única manera que nosotros podemos ser libertados del pecado es conocer que el cuerpo del pecado fue destruido en la cruz, y también ahí nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Para qué? Para que no sirvamos al pecado. Por eso el bautismo es necesario, porque ahí nos identificamos con la muerte de Cristo. Ok. Otra vez, Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Amén. O sea que la ley de Moisés se va a enseñorear, es decir, nos va a dominar, o tiene poder, no solo de los judíos, sino también de los creyentes, si no vivimos crucificados, si no vivimos muertos. Fíjense lo que está diciendo. Y por eso Pablo usa la analogía del matrimonio. ¿Cómo funciona un matrimonio? Y eso todos lo entendemos.
Dice, la mujer casada, versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley del marido mientras éste vive. Ok, en la caída el viejo hombre vino a ser el marido de todos los seres humanos. ¿Quién es nuestro marido antes de venir a Cristo? El viejo hombre. Amén. El viejo hombre, su yo, ese yo caído. Ese es nuestro viejo hombre. Y nosotros estábamos sujetos a la ley de ese marido, porque él usa la ley. Fíjense cómo funciona, pues. Cuando una mujer está casada y su marido vive, ella está sujeta a ese marido, y no por lo que el marido dice, sino que hay una ley que dice. ¿Me explico? Amén. Por eso dice que si se uniera a otro, será llamada ¿qué? Adúltera. Pero si ese muriere, si se muriera el mariachi, digo el marido, ella queda libre y puede unirse a otro, y ese va a venir a ser su marido. Amén. Y no peca. Es lo que está diciendo aquí. Y tenemos que entenderlo. Leamos el 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada ¿qué? Adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Entonces, nosotros los creyentes, ahora nos hemos casado con otro. ¿Cuál otro? El resucitado, Cristo, pero resucitado. Amén. Resucitado. Por eso Jesús tenía que morir. Porque solamente muertos somos libres de cualquier ley. ¿Me explico? Entonces estamos ahora casados con el otro, del resucitado, porque el 3 dice, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces, nosotros cuando venimos a Cristo, de hecho nos hacemos uno con Él. Como dicen en mi rancho, nos matrimoniamos con Él. Amén. Fíjense lo que, por eso dice que somos libres, porque todo lo que Dios tuvo que hacer, como iglesia, no adulteramos al decir que Cristo es nuestro marido. ¿Por qué? Porque nuestro viejo hombre, dice ahí, que fue crucificado en la cruz. No le debes nada a tu viejo hombre, porque el viejo hombre murió para que nosotros pudiéramos unirnos a Cristo. Pero también el versículo 4 dice, de ahí de Romanos 7, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Este versículo dice que nosotros también, no solamente murió nuestro viejo hombre, sino que morimos nosotros. Amén. Porque si nosotros decimos es que murió mi viejo hombre y yo sigo vivito o sigo viviendo, entonces ¿qué va a pasar? Vamos a creer, o sea que si no, fíjense cómo funcionan las leyes. Que no, cuando alguien muere, lo que hace el gobierno es da un documento que se llama el acta de defunción. ¿Por qué se le da el acta de defunción a esa persona? Y es para comprobar que ella murió, por supuesto, ¿no? Pero para que con esa acta la ley ya no tiene nada con él. ¿En qué aspecto? No va a pagar impuestos. O sea, porque como tenemos derechos, tenemos obligaciones, ¿no? Entonces, ¿qué hace el gobierno? Necesito que tú me notifiques que realmente tu pariente falleció para que yo expida el acta de defunción para no tener ninguna obligación con él, ni él con nosotros. Es lo que hace. Amén. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener este entendimiento para poder vivir una vida libres, porque cantamos. Es más, en estos días,
los cristianos dijimos, viva el héroe que nos dio libertad, viva Cristo. ¿Cuántos publicaron así? Yo he visto a algunos hermanos publicar eso y digo, ¿sí entenderás eso? Porque viva el héroe que nos dio libertad. Viva el héroe que en la cruz nos dio libertad. Algo así dicen, ¿no? ¿Y sabes cómo es que Dios te dio libertad? ¿O de qué Dios te liberta? Del pecado. ¿Sí o no? Entonces, esto que estoy hablando es importante porque si no entendemos esto, no vamos a poder llevar frutos para Dios. Lo primero que Dios quiere que entendamos es que murió nuestro viejo hombre, morimos nosotros, entonces es la ley no puede con nosotros. Mis padres murieron, ellos están muertos. ¿Y qué nos hizo la ley? Tienes que notificarme a qué horas falleció, las causas de todo eso, se pone ahí en el acta de defunción, ¿no? Entonces la ley ya no tiene nada con ellos, ya no les puede hacer nada. Pero mientras estamos vivos, tenemos que la ley todavía tiene poder sobre nosotros. Por eso es que cuando alguien muere, se le expide el acta de defunción. Entonces, tenemos que entender esto, porque mire, hermano, mire lo que dice Gálatas 5, 16 al 23. Si no entendemos que morimos, que nuestro viejo hombre murió y ahora somos de Cristo, si no entendemos esto, si no comprendemos esto, no vamos a llevar fruto para Dios. No vamos a vivir una vida en santidad. Siempre vamos a estar luchando con el pecado. Siempre vamos a estar diciendo, ya no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, y vamos a caer. Mire lo que dice Gálatas 5, 16 al 23. Y yo creo que aquí lo voy a parar porque si no, no vamos a agarrar, no vamos a llevar nada. Gálatas 5, 16 al 23, ¿lo tienen? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mire, si no consideramos que estamos muertos, carne sigue teniendo deseos. Por eso les he dicho que ya siendo cristianos, tenemos deseos. Yo la otra vez les dije a ustedes que yo nunca me he emborrachado en todos los años de vida que llevo. Ni sé cómo sabe una cerveza. Pero, ¿qué creen ustedes? Que un día andaba yo como deprimido o no sé qué. Y me paré ahí en una tienda porque me puse a llorar. Estoy ahí y ¿por qué pasa esto y lo otro, no? No sé si a alguno de ustedes le ha pasado algún día, se ponen tristes y todo eso. ¿Y por qué? ¿Y para qué vine a este mundo? No tanto, pero a veces uno piensa, ¿no? ¿Y para qué? Bueno, me paré y fíjense, hermano, me paré exactamente delante de una tienda de abarrotes. Y lo primero que vi un refrigerador, pero esos transparentes, eso es lo que tienen en las tiendas. Y sentí deseos de comprar una cerveza, porque por ahí escuché que dicen que es que tomando, emborrachándote, se te olvida, ¿verdad? Entonces dije, y hermano, fíjense rápido, sentí esos deseos. Es más, vi una coronita ahí, hermano. Nunca lo había probado. Pero dije, ¿y con un limoncito? Pues ¿cuándo? Es que están en mí. O sea, están los deseos en mí. Dije, ahorita me compro una y creo que con esa me la voy a pasar el sufrimiento que estoy teniendo. Y gracias a Dios, hermano, me guardó. Me libró de eso. Me libró de eso porque también Dios dice, tienes que saber, o sea, lo que rápido mi mente como renovó en ese momento. No sabes tomar, no estás acostumbrado, a lo mejor con uno te emborrachas, te pierdes y vas a ir manejando, vas a chocar. Imagínense a dónde fue mi mente también.
y vas a dañar a muchos hermanos. Mira al pastor ahí, bien borracho en la calle. Entonces, hermano, pero a lo que voy es de que dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque ahí están. Porque no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. El pecado mora, por eso está diciendo, andad en, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Fíjense, por un lado están los deseos de la carne. Están ahí. Porque a veces juzgamos tanto al que hace las cosas, pero debes saber que tú también lo traes. Por eso dice Gálatas 6:1 que considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, tenemos que saber eso porque ahí está. Entonces dice 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Oiga bien, debemos de dejarnos guiar por el Espíritu. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué hay en nosotros, en nuestra carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjense lo que está diciendo. Si no entendemos esto, que estoy hablando de que murió nuestro viejo hombre en la cruz, bueno, fue crucificado ahí, y que también nosotros morimos mediante el cuerpo de Cristo. Otra vez, les pregunto, en toda la tierra, ¿quiénes son los únicos que no pelean? Los muertos. ¿Quiénes son los que no se emborrachan? Los muertos. ¿Quiénes sí se emborrachan? Los vivos. ¿Que no viene el Día de Muertos? ¿Quiénes se van a emborrachar? Los vivos. ¿Verdad? Esos que celebran eso, esos vivos que celebran eso, se emborrachan. Es más, hasta uno... No, Aarón puso algo, pero ya no le voy a decir nada. Es que él dijo del pan morido, ¿verdad? Entonces, yo quiero que ustedes vean, hermano, ¿quiénes son los que no pelean? Los muertos. ¿Quiénes son los que sí pelean? Los vivos. Entonces, queremos seguir, hermano, en estas cosas. Cuando nosotros caemos en estas cosas porque seguimos, queremos o no hemos entendido que hemos morido, hemos muerto. Hemos muerto. Si consideramos eso todo el tiempo, no pecamos. Pero si nosotros no nos consideramos muertos, ¿qué va a hacer el pecado? Nos va a gobernar. Porque es una ley. En el próximo mensaje usted va a dar cuenta que ahí en Romanos 7 dice una cosa. Vamos a leerlo pues para que usted, vamos a ponerle y aquí lo voy a parar porque no me da tiempo para más, pero solamente quiero que ustedes vean lo que pasa con nosotros. Deja ponerle aquí, sigo el miércoles. Ok. Vamos a ir a Romanos 7. Leímos hasta el 6. Vamos a poner 7, hermana, por favor. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No estamos diciendo que la ley es pecado. Pero la ley, ¿para qué Dios la dio? Para quebrantarla, para que abunde el pecado. Lo dice la Biblia. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí. Fíjense para qué es la ley. Uno conoce lo que es pecado por la ley. Amén. Porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. Porque hay pecados que son visibles, pero hay pecados que no son visibles.
¿Cómo puede uno decir, hermano, tú eres un codicioso? Si es algo que lo piensas, que lo deseas, ¿sí o no? Es la codicia, ¿sí o no? No es algo, no es como matar, no es como robar, no es como decir una mentira, porque eso sale y se descubre, pero la codicia, ¿cómo te vas a dar cuenta que la codicia es pecado? La ley dice que el codiciar es pecado, ¿me explico? Versículo que sigue, el 8. Mas el pecado, fíjense lo que hace, está la ley, está el pecado. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, se aprovecha el pecado de la ley. Produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Versículo que sigue. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ok, versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, porque es Dios. Y el mandamiento santo, justo y bueno, porque el único que no puede hacer todo eso es Dios. ¿Me explico? Versículo que sigue. Luego, lo que es bueno vino a hacer muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Deja agarrar mi ese porque si no, mi hermano Mario va a decir, no lo está usando. Ok, ahí está. 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Versículo. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado. ¿Se dan cuenta que aquí el pecado está en singular? No pecado. Que mora en mí, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer en mí, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se dan cuenta cómo estamos nosotros? No voy a explicar cada uno de los versículos hoy, pero yo quiero que ustedes vean cómo estamos nosotros. Cuando nosotros nos consideramos muertos a la ley, no usamos la ley, entonces el pecado está quieto. Es lo que está diciendo. Pero si nosotros queremos usar la ley para frenar el pecado, más le damos más poder. Por eso usted no debe de decir, ya no lo voy a hacer. O a sus hijos, ya no lo hagas. No, eso no funciona. Por eso le dije a ustedes, ¿alguna vez sus papás les prohibieron que no hicieron algo y que sí lo hicieron? Yo sí, ya les dije. Algún día en vez de una predicación será el hablar en qué desobedecimos a nuestros padres y va a ver que no va a alcanzar el tiempo para decir cada uno de nosotros. Porque el más seriecito
En algún momento su papá le dijo que no lo hiciera, su mamá, y lo hizo. ¿Verdad que sí? No lo hagas, hijito. Y sí lo hace uno. La ley. Entonces, la ley, entonces el matrimonio, mientras el marido vive, la mujer está sujeta a él. Pero si el marido muere, ella queda libre. Lo mismo con nosotros. ¿Quién se murió? Nosotros, nuestro viejo hombre, ahí en la cruz. Para que seamos del otro, del resucitado. Y no adulteramos. Amén. Entonces, por eso todo el tiempo, ¿cómo es que nos somos libertados del pecado? Somos librados del pecado, viviendo muertos para el pecado, pero vivos para Jesucristo. Amén. Porque no es de que estemos muertos todo el tiempo. ¿Por qué no vino a la reunión, hermano? Estoy muerto, hermano. ¿Por qué no canta, hermano? Estoy muerto. Los muertos no adoran. No. Muertos para el pecado, pero vivos para Cristo. Así como presentamos nuestros miembros al pecado, ahora presentémoslo para la justicia. Amén. Es lo que está diciendo. Entonces, si entendemos esto, no vamos a ocupar terapias ni técnicas para esto. Miren, yo le he dicho a los hermanos que de repente me dicen, hermanos, que estoy pasando por esta situación, acércate a la iglesia. Dios es el único que rompe todo eso. Él es el que nos liberta. Porque haz de cuenta que el pecado viene siendo como una fábrica. Y los pecados es lo que produce esa fábrica. Y la manera de Dios tratar con la fábrica que es el pecado es la cruz. Para eso es. Por eso le decía, ¿se acuerdan que el otro mensaje les puse a la cruz acá? Y le dije a ustedes, ¿qué ven ustedes ahí? Si usted nada más alcanza a ver a Jesús ahí en la cruz y alcanza a ver a los dos ladrones, si solamente usted alcanza a ver eso, entonces no tiene visión. ¿Qué tiene que alcanzar a ver ahí? Que usted ahí está en esa cruz. Que ahí está usted con el Señor, que yo estoy ahí con el Señor. Por eso cuando se levante el viejo hombre, porque él está viciado, él va a querer pecar, ¿qué tenemos que hacer? Estoy muerto. Estoy muerto, porque es la única manera que Dios nos liberta. Pero no solamente nos quedamos ahí, sino que tenemos que entender que tenemos que vivir en el Espíritu. ¿Y cómo se vive en el Espíritu? Ahorita lo que estamos haciendo. Estamos en el Espíritu, estamos en las cosas de Dios. ¿O habrá alguien aquí que se está codeándose? Me la vas a pagar. ¿Verdad que no? Ahorita estamos porque tenemos respeto a Dios, ¿no? Y ya llegando a la casa es otra cosa. No, tampoco debería ser eso. O sea, aquí en el Espíritu, allá en el Espíritu. En el trabajo, en el Espíritu, en la escuela, en el Espíritu. Todo el tiempo, entonces el pecado no nos domina. ¿Me explico? ¿Sí? Aquí, hermano, por eso les digo que mientras nosotros, cuando entendemos esto, que solamente la vida del Espíritu nos liberta, porque acuérdense, si Cristo no muere en la cruz, si Él no viene a rescatarnos a nosotros, hermano, nos vamos a morir en nuestros pecados, siendo pecado, haciendo pecados. Pero gracias a Él, porque nada más termino leyendo este versículo. Miserable de mí, fíjense, tenemos que llegar a decir, soy un miserable. No tengo salvación. Pero el versículo que sigue. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que, Pablo concluyó, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso tenemos que tornarnos al Espíritu todo el tiempo. Si no va a haber pleitos, celos, contiendas, borracheras, fornicación, adulterio, todo lo que vimos ahí. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha
librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que el pecado tiene una ley. Vamos a poner un ejemplo. ¿Han visto ustedes los perros que siempre mueven la colita cuando lo ven a uno? Cuando ven a su dueño mueven la colita. Y si usted le dijera, ¿por qué mueves? A ver, perrito, a ver, Quillo. O a ver, Kimball. ¿Por qué mueves tanta la cola? Si él pudiera hablar, te diría, esa es mi naturaleza. Me pongo contento y, ¿verdad? Es una naturaleza. Así es el pecado de nosotros. Por eso tenemos que entender esto, que morimos, nuestro viejo hombre también murió, está crucificado en la cruz, y que también en el bautismo nosotros morimos con el cuerpo de Cristo. Entonces el pecado no tiene potestad alguno sobre nosotros. Si no realizamos eso en nuestra mente, todo el tiempo vamos a estar batallando con el pecado. Amén. Amén, hermanos. Entonces, aquí lo voy a dejar. Y hagamos realidad lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Regrese hace más de 2000 años allá, cuando estaban crucificando al Señor Jesús. ¿Qué ve usted ahí? ¿A Jesús y a los dos ladrones? Tiene que verse usted ahí. Ese debe ser nuestra vida. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ya no vive el viejo hombre, mas vive Cristo en mí. Amén. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese debe ser la visión que nos gobierna a nosotros. Y ya más adelante les voy a estar hablando que hay unas cosas que tenemos que considerarnos muertos para algunos pecados, pero hay otros pecados que tenemos que correr. Tenemos que correr, porque dice, huid de la fornicación. A los jóvenes le dice, Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¿Qué es huir? Correr, escapar. ¿Cómo dice? Escapa por tu vida. Corre por tu vida. Corre por tu vida, escapa por tu vida. Amén. Pero hoy aprendimos que morimos para ser del otro. Por eso es importante entender que hemos muerto. ¿Qué pasó en su bautismo? Me morí. Fue mi tumba. ¿Qué pasó cuando Jesús fue crucificado? Mi viejo hombre fue crucificado. Por eso cuando Él quiere salir, tenemos que considerarnos eso. Amén. Vamos a orar pues. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Has sido maravilloso, Señor, con nosotros porque nos muestra, Señor, cómo es que nosotros podemos ser libertados del pecado. Ese pecado, Señor, ahora entendemos que este pecado es como una persona que mora en nuestra carne. Y Él Padre, tiende a dominarnos, a tomar poder sobre nosotros. Pero tú nos enseñas, Señor, que nosotros, Señor, fuimos muertos en el bautismo. En la cruz también nuestro viejo hombre fue crucificado. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, porque nos muestras tu palabra. Ayúdanos, Señor, a atesorarla. Ayúdanos a vivirla, Padre. Señor, esto que estamos hablando es real porque, Señor, cada uno de nosotros lo que ya hemos experimentado, hemos visto resultados. Y Señor, y podemos vivir una vida que te agrada, porque no somos nosotros los que tratamos de justificarnos, sino que eres tú el que vive en nosotros. Gracias, gracias por tu palabra, gracias por cada uno de los que estuvimos presentes en este lugar. Te damos toda la gloria, toda la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.